Semana 3 de Lengua y Literatura. Nuestro tema de hoy es el complemento circunstancial. Toda acción verbal se desarrolla en un tiempo, en un lugar y en ciertas condiciones. Los complementos circunstanciales permiten precisar las circunstancias en las que se lleva a cabo la acción verbal a través de adverbios, locuciones adverbiales, frases precedidas de una preposición. Por ejemplo, mi padre trabaja en una fábrica. ¿Dónde trabaja mi padre? En una fábrica. Una fábrica es el complemento circunstancial del lugar. Algunas oraciones se forman con varios complementos de distintos tipos. Aquí tenemos un ejemplo. El pasado jueves, los estudiantes viajaron a la reserva del Cotopaxi en bus. Podemos reconocer distintos tipos de complementos. Y para ello hacemos la pregunta respectiva. ¿Cuándo viajaron los estudiantes a la reserva del Cotopaxi en bus? El pasado jueves. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde viajaron los estudiantes el pasado jueves en bus? A la reserva del Cotopaxi. Complemento circunstancial de lugar. ¿En qué viajaron los estudiantes el pasado jueves a la reserva del Cotopaxi? En bus. El complemento circunstancial de modo. ¿Qué preguntas debo hacerme para averiguar los complementos circunstanciales? Cada uno de los complementos, para poder reconocerlos, tiene su pregunta específica. El de lugar, ¿dónde? Tiempo, ¿cuándo? Modo, ¿cómo? Cantidad, ¿cuánto? Compañía, ¿con quién? Instrumento, ¿con qué? Finalidad, ¿para qué? ¿Cómo reconocerlo? Muchos complementos circunstanciales son sustituibles por un adverbio que expresa la misma circunstancia. Carlos vive en esa casa. ¿Dónde vive Carlos? En esa casa. Complemento circunstancial de lugar. Este complemento puede sustituirlo por un adverbio. Carlos vive ahí. Ahí es un adverbio de lugar. Un verbo puede ir acompañado de varios complementos circunstanciales. Por ejemplo, todos los días salgo al parque con mi perro. ¿Cuándo salgo al parque con mi perro? Todos los días. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde salgo todos los días con mi perro? Al parque. Complemento circunstancial de lugar. ¿Con quién salgo al parque todos los días? Con mi perro. Complemento circunstancial de compañía. El complemento circunstancial puede ir acompañado de cualquier preposición. Por ejemplo, te esperaré hasta las 6. ¿Hasta cuándo te esperaré? Hasta las 6. Complemento circunstancial de tiempo. Dibuja con mucha maña. ¿Cómo dibuja? Con mucha maña. Complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial no es un complemento exigido por el verbo. Por eso, generalmente, puede eliminarse de la oración sin que ésta se afecte. Por ejemplo, Paloma
sale a correr todas las mañanas. ¿Cuándo sale a correr Paloma? Todas las mañanas. Complemento circunstancial de tiempo. Puedo eliminar este complemento y la oración quedaría: Paloma sale a correr. La oración no se ve afectada. En la clase de hoy también vamos a hablar de las perífrasis verbales. ¿Qué son? Se llaman perífrasis verbal a la asociación de dos formas verbales cuyo significado es distinto de la suma de los significados de cada una de las formas verbales. La perífrasis verbal está formada por tres elementos: un verbo auxiliar, un nexo y un verbo en forma no personal. El nexo puede ser una preposición o la conjunción que. El verbo en forma no personal puede aparecer en forma de infinitivo, participio o gerundio. Por ejemplo, voy a estudiar. Aquí aparece en forma de infinitivo, estudiar. Las perífrasis verbales son agrupaciones de verbos que tienen una significación propia. Sirven para expresar ciertas formas de acción verbal que no pueden ser enunciadas con las formas simples y compuestas. Están constituidas por un verbo auxiliar, un enlace opcional y una forma no personal del verbo. Aquí tenemos la estructura de la perífrasis. El verbo auxiliar, que aporta los contenidos gramaticales y aparece en forma personal. El nexo pueden ser conjunciones, preposiciones o no puede haber nexo. El verbo auxiliado aporta el contenido semántico y aparece en forma no personal, en infinitivo, gerundio o participio. Por ejemplo, tengo que entrenar. Tengo el verbo auxiliar, nexo, que, y el verbo auxiliado, entrenar, que está en infinitivo. Cuando la perífrasis está formada por un infinitivo, señala una idea de una acción futura. Si está formada por un gerundio, expresa una acción durativa. Si está formada por un participio, da la idea de una acción del pasado. Con el verbo soler o acostumbrar, se forman construcciones perifrásticas que expresan hábito o repetición. El verbo volver más un infinitivo expresa una acción repetida. Esto en cuanto a la perífrasis verbal. Muchas gracias por atenderme.